Podcast Marca. Acabado el Tour, nos toca, en este caso, repasar lo que ha sido 2 semanas, incluso para Nacho Lavarga, muy buenas, más de 2 semanas. ¿Qué tal, Adrián? Pues sí, casi un mes, realmente. Eso son más de 3 semanas de competición, algunos días más por la previa, un día más por detrás, así que prácticamente un mes. Eso es, quitando los descansos de carrera, pues se nos quedan unas 2 semanas y media más o menos. Y lo que has tenido tú que currar, pues bueno, ese mesecito prácticamente en un Tour de Francia que ha sido apasionante, no cabe duda, Nacho. Sí, la verdad que ha sido un Tour vibrante, con una competitividad tremenda, con un nivel de los contendientes también tremenda y con un Pogačar superlativo, ¿no? Que ha sumado su cuarto en Torchados, un cuarto maillot amarillo, igualando a Chris Froome, nada más y nada menos. Se queda a un Tour de Francia del selecto club de los 5, así que lo dicho, hemos vivido un Tour, yo creo que súper bonito, súper competitivo cada día. No ha habido ninguna jornada así aburrida o para tirar, como suele haber prácticamente en cualquier edición. Recordad el año pasado la Vuelta, que teníamos ese debate de si cargarnos las etapas llanas porque eran más aburridas o no. Aquí, por suerte, también había gente como Van der Poel que animó hasta ese tipo de jornadas, ¿no? Y bueno, yo creo que alguno puede pensar, joder, es que no ha estado muy igualado en cuanto a la lucha por el maillot amarillo. Eso es verdad, desde la primera crono, ya donde Pogačar le metió tiempo a Vingegaard, y luego en los Pirineos, ¿no? Yo creo que lo asentó el maillot amarillo con esa exhibición en Hautacam, pues ya se quedó a bastante margen de diferencia, y no ha habido ahí una lucha súper cercana y súper empatada por el maillot amarillo, aunque yo creo que la diferencia real, como han explicado también tanto Jonas Vingegaard como Tadej Pogačar, pues no es de 4 minutos, porque Tadej ha sufrido mucho, ha llegado pidiendo la hora al tramo final del Tour de Francia, estaba muy cansado, también un poquito enfermo, y lo que ocurre es que la estrategia del Visma para desarticular a Tadej Pogačar pues no ha surtido efecto, no han podido despegarle en las etapas de montaña y tampoco en las otras, a pesar de que un día se cayó. Y nada, el balance queda pues fantástico para Pogačar, que se queda a tiro de los más grandes. Vingegaard suma un nuevo podio, ya son 5 podios los que han compartido estos dos cracks. Los 2 últimos 5 es lo que dice que es la rivalidad más importante de la historia del ciclismo, porque nunca había ocurrido eso, que durante 5 años consecutivos 2 cracks quedaran primero y segundo, dependiendo, ¿no?, de cada temporada. De momento el envite entre ellos es de 3-2 en favor a Tadej Pogačar, aunque realmente tiene 4 tours. Lo que pasa es que en el primero, en el 2020, Jonas Vingegaard no compitió. Y bueno, luego ha habido muchos nombres propios. Lipovic, que ha sido tercero, gente como Van der Poel, gente como Arensman, que ha hecho doblete. Van der Poel, como decíamos, hizo un muy buen inicio de Tour. Creo que ha sido un buen Tour, aunque, como decimos, pues esa lucha por el podio o esa lucha por el maillot amarillo pues no ha estado ajustada en cuanto a los tiempos, que es lo que todo el mundo quiere. Quiero preguntarte precisamente, empezando por Pogačar, ¿no? Yo creo que, como tú bien has explicado, durante este Tour hemos visto que ha sufrido, o que no ha sido tan dominador como podría ser, a pesar de esos 4 minutos y media, ¿no? 4 minutos 30, 4 minutos 20 que ha tenido en este caso de separación con el segundo, con Jonas Vingegaard, pero no ha sido tan superlativo, porque ayer, por ejemplo, con Wout van Aert, en este caso con Arensman también, una etapa de montaña que él quería ganar y no pudo ganar. Tú lo has comentado a lo largo del Tour y sobre todo esta semana, que venía estando malo, pero quiero rescatar esas palabras que ha tenido al acabar y que también ha tenido durante el Tour, que ha deseado que se acabe lo antes posible, y además parece que su continuidad o su dominio que está teniendo, eso sí, superlativo en los últimos años, puede ser que no sea a lo largo o muy a lo largo, sino que se quede en esos Juegos Olímpicos de 2028 a pesar de tener contrato hasta 2030.
Sí, hay otro dato también, antes de nada, que es que en todas las grandes que ha disputado Tadej Pogačar está en el podio, que a mí me parece una auténtica burrada. Tremendo. Y luego lo que dices, ¿no? Quizá toda esa exigencia, toda esa preparación que necesita Tadej Pogačar para sus objetivos, ¿no? Que los prepara con muchísimo mimo para luego ganarlos o quedarse a las puertas, pues evidentemente supone un desgaste mental que por primera vez han aparecido, ¿no? Ha aparecido esa fatiga mental, esos mensajes de ya no puedo más a los periodistas que me preguntáis siempre lo mismo. Realmente quiero que llegue ya a París, estoy descontando kilómetros, incluso eso, ¿no? Una falta quizá de energía, preocupantes palabras para el gran aficionado al ciclismo, las que dijo ayer Tadej Pogačar nada más llegar a la línea de meta, donde decía que sí, que su objetivo, uno de sus objetivos era los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que son dentro de 3 años, y que luego ella empezaría a pensar en la retirada. No dijo que se fuera a retirar inmediatamente, pero claro, tiene 26 años, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles son dentro de 3, echamos cuentas y la verdad que no nos imaginamos a un Tadej Pogačar, por ejemplo, retirándose con 30 años, ¿no? Pero no parece que vaya a llegar a los 42 de Alejandro Valverde, claro, a los 40, 41 de Vincenzo Nibali y de otros muchos cracks, ¿no? Le quedan años de espectáculo, que tiene 26, yo creo que mínimo 5 estará a tope, pero luego parece que esta exigencia, esta vida monacal, por así decirlo, que tanto cuesta y que tanto sacrificio supone, pues parece que van a acabar desgastando a un corredor como Tadej Pogačar, ¿no? Porque hay que recordar que nadie a los 26 años que él tiene, por ejemplo, había conquistado 4 Tours de Francia, es que empezó muy pronto y tenemos un caso, yo creo que el primer rock and roll star fue Peter Sagan, por ejemplo, que empezó muy pronto a ganar y etcétera, y también se retiró pronto. Y yo creo que en esta generación de astros que a los 18, 19, 20 ya están ganando cosas muy importantes y están ya, digamos, a tope, pues creo que se van a retirar antes también, porque es que es imposible, entiendo, estar 20, 22, 23 años, pues eso, ¿no? Pesando cada gramo de comida, midiendo el descanso, midiendo absolutamente todos los sacrificios que suponen, pues esta vida, ¿no? Que ellos tienen. Y una de las claves que tú has dado, que yo creo que también puede ser uno de los argumentos para que Tadej esté pensando esto, porque es la primera temporada que vemos este pensamiento o esta mentalidad de Pogačar, que es un campeón absoluto y que ha sido el dominador en esos 4 Tours que precisamente que decías que había ganado, pero yo creo que esa es la clave también, ¿no, Nacho? Que ha ganado 4 Tours, tiene 26 años y esa ambición que él siempre ha mostrado, pues quizás se va viendo mermada precisamente por los títulos que ha conseguido. Sí, luego es alguien que él respeta mucho la historia del ciclismo, ¿no? Entonces está obsesionado, por ejemplo, con ganar París-Roubaix, que es uno de los monumentos que le falta. Este año fue segundo. Él ha dicho, ¿no? Me gustaría algún año saltarme el Tour de Francia y probar otras cosas. Lo que pasa que también el Tour de Francia es la carrera más importante de todas y saltártelo, pues no queda muy bien, ¿no? Claro. Por lo menos hasta que sea el más grande, hasta que consiga 6. Ni para tu equipo tampoco, que dirá, hombre, claro, ¿cómo no va a competir? Te exigen, sí, claro. Entonces no sé, quizá en el momento que pueda conseguir 6 Tours de Francia, pues ya sí que deje de ir al Tour e intente, pues en un año, por ejemplo, el Giro y la Vuelta. La Vuelta también le fascina, ¿eh? Ahí fue cuando debutó en Vueltas Grandes, se subió al podio, ganó 3 etapas, se descubrió el mundo de un auténtico espectáculo y él quiere volver a la Vuelta a España, tanto que este año estaba entre su hoja de ruta, entre su calendario, pero nunca lo confirmó al 100% y por lo que ha dicho él estos días, pues parece que no va a estar, ¿no? El miércoles será oficial, es una pena para pues, el ciclismo español, que podrían disfrutar los aficionados de Tadej Pogačar aquí en la Vuelta a España, pero es lo que hay ahora mismo. Y lo que te decía, que él al final tiene mucho respeto por la historia. Por ejemplo, una de las cosas que más le gusta es llevar el maillot de campeón del mundo que ha aportado este año. Este año, el 2025, quiere otra vez reconquistarlo en Ruanda, que arranca una semana después de la Vuelta a España precisamente, y además quiere conseguir también el de crono. La crono es muy dura, con muchísimos metros de desnivel. Este año le viene mejor, porque otros años quizás más plana, más para especialistas tipo Renko, Benepul o Pipo Gana. Entonces este año quiere las dos, ¿no? Quiere el arco iris de crono, quiere el arco iris de ruta, y quizá para llegar ahí bien, pues aunque la Vuelta a España podría ser un buen reto de paso, parece que en su cabeza, como él mismo ha dicho, lo que quiere hacer es irse a Komenda, a Eslovenia, tener el criterium con los niños el día 9 de agosto y después descansar con su pareja, con Urska, la ciclista, que por cierto ahora pues también está
está compitiendo, ¿no?, durante estas fechas, así que eso es un poco lo que pasa con él. También lo hablaba el otro día, ¿no?, uno de los preparadores físicos, uno de los jefes de rendimiento del UAE Team, y decía que precisamente eso, que el mayor peligro de Tadej Pogačar puede venir por el aspecto mental y no tanto por las piernas. O sea, también tiene que estar cuidadas las piernas como la cabeza, ¿no? Entonces es momento de no saturar al corredor. Por ejemplo, el año pasado por eso sus jefes no le dejaron ir a la Vuelta a España, ¿no?, después de ganar Giro y Tour, porque nadie en la historia ha ganado Giro, Tour y Vuelta, y todos queríamos que fuera Tadej Pogačar a intentar ganar la Vuelta para hacer esa triple corona que nadie ha logrado en la historia, pero le frenaron los pies también pensando en el Mundial, que era su gran objetivo, y lo ganó como lo ganó, ¿no?, con un auténtico espectáculo en Suiza. Así que bueno, él va a tener que administrarse para poder ir cumpliendo el resto de retos que tiene, que son muchos, como decíamos, París-Roubaix, la Vuelta a España, otro Mundial, completar, pues tener más 5 o 6 tours y ser el más grande, también pues eso, el hecho de conseguir todos los monumentos, conseguir superar el récord de victorias de Eddy Merckx. Es decir, hay muchísimos retos aún por conseguir, que él los desea, pero siempre dice que no se obsesiona y lo que quiere es disfrutar, ¿no?, porque en el momento que no disfrute, pues esto se acaba. Y por primera vez en esta tercera semana del Tour de Francia ha dado síntomas de fatiga, de hartazgo, y él mismo lo ha verbalizado. Así que ahora que se vaya de vacaciones, descanse y vuelva con mucha fuerza para ofrecernos el espectáculo que nos ha ofrecido durante este año y los años de atrás. Quiero tocar 2 temas más, Nacho, empezando por el segundo escalafón, Jonas Vingegaard. Estando malo incluso Tadej Pogačar, ha sido imposible, creo que tan solo en una carrera ha pasado por delante del esloveno. ¿Qué ha pasado? Es que no venía tan preparado como esos últimos años, que Tadej es imposible ganarle, ni incluso estando malo, o que el Visma no ha hecho todo lo que podía. Bueno, él le venía bien, ¿eh? Es cierto que tuvo un accidente en París-Niza, que pues le trastocó un poquito la preparación, pero él llegó perfecto al Tour de Francia. De hecho, ha llegado con los mejores números suyos de siempre. O sea, ha estado mejor que nunca este año Jonas Vingegaard en un Tour de Francia que, por cierto, ha sido el más rápido de la historia del ciclismo. Tremendo. O sea, también es que estos datos ponen un poco en contexto y sirven para explicar que es que no es que haya estado mal Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, quizá el único día que puede fallar un poquito, y no falla porque son muy buenos números, es el día de la primera crono, ¿no?, que estuvo por debajo un poco de lo esperado, pero en el resto él está en sus números. Lo que pasa que es que no ha logrado desenchufar a Tadej Pogačar. La estrategia de su equipo no ha sido mala, lo han intentado, sobre todo en esas primeras semanas, 2 primeras semanas, donde le apretaban por todos los sitios, iban por delante con algún hombre, le dejaban solo. Es que ha estado muchas veces solo Tadej Pogačar ante el peligro, ¿no? De hecho, el día que se cae Pogačar, pues oye, eso es fruto de la tensión, de los nervios que creó el propio Visma y que genera esa situación de carrera, ¿no? Lo que pasa que Tadej Pogačar se cae y no le pasa nada y sigue. O sea, pero si se cae y se rompe la clavícula, pues se acabó el Tour y ha ganado Jonas Vingegaard, ¿no? Es decir, Visma, en principio, sobre el papel, lo hizo prácticamente todo bien y su líder, Jonas Vingegaard, no estuvo mal. Lo que pasa que Pogačar ha mejorado bastante y Jonas Vingegaard ha mejorado un poquito, algo respecto a años anteriores, pero no le da para vencer a Tadej Pogačar. Yo creo que eso lo que va a suponer es que Vingegaard ya no se va a obsesionar tanto con el Tour, es decir, va a ir, pero no va a hipotecar toda su temporada Tour de Francia porque sabe que lo puede perder ante Pogačar. De hecho, ayer una de las primeras palabras de Jonas Vingegaard es: no veo el momento de que arranque la Vuelta a España, donde sin duda va a ser el gran favorito y donde sin duda pues puede llevarse la primera victoria. Ya la pudo ganar hace 2 años cuando se la conquistó Kuss, su compañero, pero bueno, por todo lo que ocurrió dentro del Visma en ese momento Lotto, ¿no? Pues sucedió que al final se la pusieron en bandeja a su compañero Sepp Kuss, cuando tanto Jonas Vingegaard como Primo Roglic, que precisamente saldría del equipo después de todo lo sucedido en esa ronda española, pues estaban en perfectas condiciones de conseguir ese maillot rojo. Pero ya te digo, no es que Vingegaard haya estado por debajo, ni mucho menos, que ha estado mejor que nunca. Lo que pasa es que su evolución no ha sido tan amplia como la de Tadej Pogačar, que ha subido 2 escalafones. Tremendo. Y para acabar, Nacho, precisamente hacías uso de esa Vuelta a España y la que Vingegaard tiene muchísimas ganas de competir y que va a ser el número 1, va a estar en la cabeza lo más seguro. Los españoles, ha sido un Tour
para olvidar, horripilante, de pesadillas constantes y de muchísimos abandonos. Sí, ha sido un tour muy malo para los españoles. Arrancaron 10 corredores, en 2005 había 30, para que veas el decrecimiento en cuanto a número. Es cierto que el año pasado tampoco nos llevábamos ninguna victoria, hace 2 conseguimos 3 de seguidas, cuando llevábamos un lustro sin conseguir triunfos. O sea, es decir, es una tendencia que el número de corredores españoles va a la baja y que el número de victorias va a la baja. El ciclismo se ha globalizado mucho, esto ya no es un negocio de españoles, italianos, belgas y franceses. Aquí ahora ya hay eslovenos, hay australianos, hay africanos, hay norteamericanos, es decir, hay corredores muy buenos de prácticamente todos los países del mundo y cada vez son menos los corredores españoles. Cuantos menos hay, menos oportunidad de triunfo. Dentro de esos 10, pues la verdad que se ha juntado un poco todo, ¿no? Ha habido mala suerte porque los 2 que aspiraban a la general, Carlos Rodríguez y Enric Mas, se van para casa con sendas lesiones. Carlos Rodríguez porque se rompe la pelvis y Enric Mas porque tiene problemas de rodilla. Es cierto que el corredor balear, en cuanto se va para casa, ya no tenía opciones de luchar por la general, pero también es cierto que el día del Mont Ventoux, uno de los días más especiales, pues lo hace todo bien para llevarse la etapa, se mete la fuga, luego la fuga de la fuga, cuenta con un minutito de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores cuando quedaban unos 12 kilómetros y al final le dan caza, ¿no? Pero él lo hace todo bien y ya está, eso es lo que se le puede exigir. Luego ganar en un Tour de Francia es muy difícil. Y luego Carlos Rodríguez pues empieza flojo, después de un año complicado, después de haber estado lesionado tras la caída en el UAE Tour, llega un poquito justito, se va entonando y ya cuando llega a los Alpes pues está, dentro del top 10, que era lo que se le podía pedir, y siendo valiente, metiéndose en fugas, etcétera, y se quedó sin esa doble etapa alpina que era un poco su objetivo y donde quizá podía haber intentado pelear por el triunfo, como ya consiguió hace 2 años en Morsin, por delante de Pogačar y Miñar, cuando se llevó esa etapa espectacular. Se fue para casa por una doble caída donde se rompe la pelvis y donde se queda prácticamente sin temporada, así que por ese lado mala suerte. Luego, pero también hay brotes verdes. 3 nombres yo creo que importantes a destacar. Uno, Raúl García Pierna dentro de la Arkea, ha rendido por encima de sus posibilidades, ayudando a Bockelán, estando siempre delante en las etapas importantes, así que gran noticia para el Movistar Team, que como avanzamos en marca la firma para las 3 próximas temporadas. Y luego Cristian Rodríguez, ¿no? Que prácticamente pues es desconocido para el gran público, aunque ha hecho buenas actuaciones en grandes vueltas y este año por ejemplo ganó una etapa en Occitanie. Ha sido el mejor español, 20º, cuidado que llevábamos 44 años, exceptuando el año del caso Festina, siempre metiendo a un español en el top 15 y esta vez no pudo ser. Eso habla muy a las claras del mal momento del ciclismo español. Y bueno, Cristian Rodríguez hizo un buen papel, también ayudó mucho a Bockelán, estuvo siempre delante, y eso que la última semana también estuvo enfermo con antibióticos y no pudo dejarse ver todo lo que querríamos. Y luego yo creo que la gran esperanza es Iván Romeo, campeón de España, fue séptimo en la Corona de Cadena ante auténticos bichos en su debut en el Tour de Francia. Luego los 2 días que tenía que estar en la fuga los estuvo, y el último, el sábado, pues con opciones de victoria, ¿no? De hecho, cuando se cae en esa curva fatídica que la negocia mal, pues estaba peleando por ganar la etapa. No pudo ser, pero sí que pudo terminar en París pese a los dolores. Se sacó el carnet de ciclista, como se dice en el argot, cuando completas con éxito tu primer Tour, y nadie duda de que volverá y que conseguirá alguna etapa. Y el resto, bueno, pues Marc Soler dentro del UAE pues ha estado muy condicionado a todo lo que hacía Tadej Pogačar. Castillo quizá no ha dado todo lo que tenía. O sea, no han salido las cosas tan bien como él quería dentro de Movistar. Cortina yo creo que sí que está a la altura. Los Cofidis, pues tanto Alex Aramburu como Johnny Zaguirre sí que han rendido por debajo también de lo previsto. Es cierto que John llegó muy tostadito y que encima luego tuvo una caída, pero bueno, mal Tour para los españoles. Creo que también es algo circunstancial esta estadística de la que te hablo de 44 años y tal, porque lo normal hubiese sido que Carlos Rodríguez hubiera terminado entre los 10 primeros. Seguramente pues el año que viene habrá opciones de victoria de etapa, y seguramente en la Vuelta a España llega alguna victoria española y algún corredor español en el podio rondándolo, como pues por ejemplo ya ocurrió en el Giro de Italia cuando ganó Juan Ayuso y cuando ganó también Carlos Verona. Pues bueno, estaremos muy atentos a lo que puede suceder en ese próximo Tour, sobre todo con unos españoles que tengan un poquito más de suerte. Para acabar, Nacho, ¿qué nota le pones a este Tour de Francia? ¿Qué te ha parecido a ti, la persona que más lo ha vivido desde dentro? Bueno, yo le pondría un 7. Creo que ha sido un Tour notable,
creo que ha tenido muchísima competitividad y emoción, que todas las etapas han sido divertidas, pero pues bueno, en clave española nos falta eso, ¿no? Ver ahí a un corredor español peleando por etapas, peleando por la general, y luego a nivel general yo creo también el hecho de que pues no haya sido una disputa tan abierta por el maillot amarillo y que el podio estuviera cerrado con varios días de antelación, pues creo que le ha restado algo de emoción, pero al que si hubiese quedado viéndolo o escuchándolo en Radio Marca no le ha decepcionado, porque todas las etapas, incluso la última, que fue espectacular, y esperemos que ese circuito de Montmartre y demás llegue para quedarse, lo que decía, todas las etapas fueron espectaculares y tuvieron muchísimo interés para todos los aficionados. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Es cierto que a nivel español pues nos hubiera gustado que alguno de los nuestros por lo menos hubiera estado para competir el podium. Luego, como tú bien dices, ese duelo entre Jonas Vingegaard y Pogačar, pues si hubiera sido más apretado, pues le hubiera dado mucho más incentivo a este Tour, pero hay que decirlo que cada etapa tenía su miguita, tenía su atractivo y simplemente en este caso, al llegar, no sabías lo que iba a suceder, y eso es lo bonito del Tour en este caso, aparte de lo aficionado, que ya lo he hablado mucho con Nacho a lo largo de estos días. El aficionado en el Tour, de verdad, es increíble. Todas las etapas estaba llena de gente y eso le da un color especial y le hace que sea la carrera más bonita en este caso a nivel de ciclismo. Pues Nacho, dicho queda, esta nota del 7 nos quedamos con eso para este Tour de Francia. Gracias, Nacho. A ti un abrazo. Podcast Marca.